Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos de la novela El masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo. Freddy Prestol Castillo nació en San Pedro de Macorís el 24 de junio de 1914. De adolescente ganó diferentes honores, graduándose de licenciado en Derecho en la Universidad de Santo Domingo con 21 años de edad. Se especializó en diferentes ramas de la abogacía como Derecho Civil, Criminología y Litigios Catastrales. Ocupó varios cargos públicos, entre los que se destacan Procurador Fiscal en Neiva, Juez de Instrucción en San Cristóbal y Dajabón, Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en Santo Domingo, diputado del Congreso Nacional y director del Instituto de Reforma Agraria, además de ejercer de manera privada la carrera de Derecho. A partir de sus investigaciones mientras servía en el cargo de fiscal, escribió un interesante ensayo sobre distribución geográfica del crimen en la República Dominicana, que mereció aplausos en el primer Congreso de Procuradores celebrado en el año 1940 y comentarios elogiosos de don Constancio Bernardo de Quirós, distinguido criminalista español, así como también del diplomático y jurista español Luis Jiménez de Azúa. Dedicó mucho tiempo al estudio de las relaciones entre la República Dominicana y Haití, destacándose como un fervoroso analista de los problemas fronterizos. Era un asiduo participante en tertulias literarias, compartiendo saberes con otros notables dominicanos como el escritor Ramón Marrero Aristi, el poeta Héctor Inchaustegui Cabral y el crítico Pedro René Contín Aybar, entre otros. Escribió una serie de artículos en el diario La Nación titulados Tabla Gesta y Cantares del Valle de Neiva. Dejó una amplia producción de ensayos y estudios de carácter jurídico en diversos periódicos. Dentro de su producción literaria sobresalen los cuentos La tragedia de Juan Marte y El buey Cahuevela, y las novelas Pablo Mamá y El masacre se pasa a pie. Murió en la ciudad de Santo Domingo el día 20 de febrero de 1981. El masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo, es una novela cuya trama gira en torno a la masacre contra los haitianos que fue ordenada por Trujillo, dictador de la República Dominicana, en el año 1937. Según Andrés L. Mateo, destacado intelectual dominicano, se puede decir que El masacre se pasa a pie es una novela sin personajes, ya que todos en la novela están subordinados a lo que desbasta y pule el acontecimiento narrado, la matanza de haitianos, el corte. El verdadero personaje de esta historia es la masacre. El libro de Freddy Prestol Castillo encarna, por lo tanto, un punto de vista extraño al mito de legitimación y consenso que aspiraba a desencadenar la matanza. Era un libro de un dominicano, novela que denunciaba el hecho más horrendo del dictador Trujillo y que además lo condenaba, según palabras de Andrés L. Mateo. En un artículo titulado Una novela testimonio dominicana sobre la dictadura de Trujillo, El masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo, el autor Laura Capdevila nos dice: El masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo es un extraordinario éxito de ventas al publicarse en 1973. Muy pronto pasa a ser una obra clásica, estudiada hoy en los centros de enseñanza de la República Dominicana. En esa novela testimonio, para usar el término propuesto por el cubano Miguel Barnett, el autor relata en primera persona la matanza de 12.000 a 20.000 presuntos haitianos a manos de los esbirros de Trujillo en 1937. El trágico acontecimiento es uno de los momentos álgidos de la dictadura que manifiesta claramente su carácter racista y deja al desnudo las relaciones de violencia entre el Estado y la población. Denunciadora,
La obra pretende restablecer los hechos verídicos contra las mentiras de la propaganda oficial. Apoyándose en esta voluntad de autenticidad, la novela presenta de modo dinámico y sintético el trastorno que sufre la sociedad dominicana sometida al estado dictatorial. La literatura se presenta aquí como una urgente necesidad para devolver la memoria a la nación en la perspectiva de su reconstrucción. Según este autor, Lauro Capdevila, son varios los factores que contribuyen a explicar el éxito literario de esta novela de Freddy Prestol Castillo. En primer lugar, el tema de la obra, una cuestión que sigue candente, y el valor testimonial del libro. Estos dos aspectos, que no pueden dejar de interesar al historiador o al sociólogo, son los que analiza este autor en este interesantísimo artículo académico. Continúa diciendo Capdevila que la novela relata, mejor dicho, hace revivir la matanza de 12.000 a 20.000 negros haitianos, o así calificados, en octubre de 1937 en la República Dominicana de Trujillo. Para este fin, el ejército sacó a los presos de las cárceles y presidios y reclutó a la fuerza centenares de campesinos convertidos de la noche a la mañana en reservistas. A todos se les daba ron y se les entregaba la mocha, que era un pesado machete, encendiendo los ánimos con la ilusoria promesa de un botín. La operación encontró un terreno favorable, pues los rencores se habían acumulado desde hacía largo tiempo. El sistema trujillista supo aprovechar esta situación y muy pronto empezó una campaña de dominicanización fronteriza, más o menos agresiva, según el estado de las relaciones al momento con Haití. La matanza de octubre de 1937, que se centró en la zona fronteriza norte, alrededor de la ciudad de Dajabón y a lo largo del río Internacional Masacre, y se propagó por la región del Cibao. Continúa diciendo este autor en este artículo académico que no basta con señalar la importancia histórica de los acontecimientos. Es preciso examinar la presentación que de ellos se hizo durante el Trujillato. Es pues uno de los rasgos más característicos de la dictadura dominicana la permanente obsesión por borrar las huellas y escribir la historia a su modo. Tal como ocurrió en la Alemania nazi o en la Italia fascista, la propaganda, o sea, la mentira oficial, pasa a desempeñar un papel fundamental dentro de la estrategia política del poder. Según este autor, no es de extrañar, por consiguiente, que la matanza se transformara en los periódicos dominicanos de la época en un incidente entre dominicanos y haitianos, y más tarde, cuando cundió el escándalo internacional, en el diferendo dominico-haitiano. Cabe agregar que las posibles consecuencias políticas de la matanza contribuyeron poderosamente a prohibir toda investigación hasta 1961, año en que se hundió la dictadura al desaparecer el benefactor. En efecto, en 1938 y 1939 el régimen de Trujillo estuvo a punto de irse a pique debido al enfriamiento de las relaciones con la Casa Blanca y el repudio de un amplio sector de la opinión norteamericana. La prensa estadounidense denunció la barbarie, a menudo en términos violentos, e incluso en Europa los periódicos de inspiración fascista y la prensa democrática se enfrentaron a través de encendidos artículos en pro y en contra de Trujillo. En este magnífico artículo académico, Lauro Capdevila se hace una serie de preguntas relacionadas con la autenticidad de del testimonio que se ofrece en esta novela, en el Masacre de Pasapié. ¿Fue realmente escrita la novela en el mismo momento de los dramáticos sucesos, permaneciendo escondida durante unos 35 años antes de publicarse, como lo pretende Prestol Castillo? ¿O por el contrario, el relato es en realidad una reconstrucción a posteriori de los hechos ordenada por el distanciamiento? El articulista nos dice: nos parece que la estructura de la obra permite contestar a estas preguntas que de modo legítimo cuestionan la autenticidad del testimonio. La obra parece hecha de retazos más o menos conectados entre sí, visiones tremendas, situaciones inesperadas, encuentros casuales, diálogos escuetos, figuras apenas esbozadas, personajes de rasgos peculiares, vívidas presencias que al quedar muy alejadas de los tópicos parecen surgir intactas del olvido.
El libro entero es un mosaico, o más bien un caleidoscopio compuesto de elementos dispares y desordenados. A menudo el lector experimenta la sensación de estar hojeando una libreta de apuntes o un cuaderno de bosquejos. De vez en cuando un fragmento más ordenado intenta proporcionar un hilo conductor, marcando un notable contraste con el resto de la creación. Se trata sobre todo de las reflexiones del narrador, de sus dudas románticas y de sus resoluciones heroicas. Es muy posible que este telón de fondo haya sido añadido como para justificar la obra. Lo cierto es que la fuerza de la creación no descansa en estas protestas interiores, sino en las visiones sueltas, sin duda recogidas al vuelo. También nos dice este autor que de tener acceso a documentos privados de la época, el lector podrá comprobar nuestras afirmaciones. Un sinnúmero de personas reales parecen haber pasado a ser, sin transición, personajes de la novela. Las anécdotas que podían parecer exageradas corresponden a hechos efectivamente acaecidos, y la imaginación creadora del autor solo restituye una realidad espeluznante. De igual manera, en este artículo se trata de examinar de modo más general el sistema de representaciones tal como aparece en la novela, pues el equilibrio global de la obra y su coherencia interna son expresión de lo acertado y preciso de la visión y de la creación. Lo primero que salta a la vista cuando se observa el conjunto de las figuras que aparecen y desaparecen en el Masacre de Pasapié es que nada es estable. Todos los personajes son presas de movimientos y convulsiones contradictorias. Las representaciones solo se construyen en relación unas con otras. En la mirada despreciativa del esbirro de Trujillo es donde el caudillo de la frontera puede constatar su propia decadencia. En ese sentido, en un sentido contrario, más bien, la representación que uno se hace del otro denuncia la identidad del observador. Cuando habla del haitiano llamándole negro o mañé, el campesino dominicano presume de blanco, a menudo en contra de la realidad concreta. Para Capdevila, sin embargo, la novela de Freddy Prestor Castillo no se reduce a la mera descripción de una sutil geometría, sino que lleva al escenario la violenta perturbación de este juego de espejos y las rápidas y complejas evoluciones de las representaciones acarreadas por la masacre. Teniendo en cuenta esta dinámica, las distintas representaciones pueden reunirse en tres grupos básicos. Se trata primero de un mundo tradicional que se derrumba. El terrateniente fronterizo ve cómo se disuelve su identidad, no le queda espacio propio. El pueblo, básicamente compuesto de campesinos pobres, es afectado por violentas convulsiones que demuestran su vitalidad, pero también su incapacidad en esta fase para hallar una identidad fija, carece de un proyecto social propio. Mientras que el negro haitiano, allá explotado y callado, se convierte de repente en chivo expiatorio. Su identidad es rechazada y precipitada en las tinieblas exteriores. Surge una apariencia de orden nuevo que resulta ser en realidad un desorden sin precedentes. La figura carismática del jefe máximo que acaba dominando todo el aparato social es expresión de la concentración, pero también del aislamiento extremado del poder. La representación de los miembros del aparato trujillista, fundamentalmente móvil, nos eleva desde el mundo del AMPA hasta los despachos ministeriales, antes de precipitarnos en un nuevo abismo. Para este autor, Freddy Prestor Castillo nos ofrece una representación global de la sociedad dominicana en un momento de mutación histórica. Esa mutación lleva a un nombre impuesto por el pueblo y adoptado por el autor en varias ocasiones: el corte. La metáfora ofrece 4 interpretaciones. Por sentido propio remite a la zafra, actividad útil y pacífica por un lado, pero también agotadora tarea de esclavos y de negros haitianos. Por proximidad y asimilación evoca las cabezas de los haitianos que caben bajo los machetazos, mezclando la visión sangrienta y la faena agrícola en una sola y monstruosa imagen. Expresa la brutalidad de la fractura histórica que se produce en aquel entonces y pone de manifiesto el que la estructura social queda desgarrada. La representación de la patria parece estar sometida a tensiones que se ponen y la desgarran. Después del paraíso de la sabana verde y del infierno de la sabana roja ensangrentada, el paisaje vuelve a su condición primera de tierra árida y miserable. El círculo de la fatalidad se cierra de nuevo sobre una frontera que el autor describía como aquellos contornos del desierto antes de la matanza, y que después de la barbarie es evocada de este modo: frontera, puñales, sequías, reces, hambre. Tierra inhumana, pues, que no logra civilizarse, tierra de tragedia también, ya que el conflicto parece eterno.
En otra parte de su artículo, Lauro Capdevila nos dice: el río que le da título a la novela y lleva un nombre predestinado, parte en dos simbólicamente el espacio, calla dejando a los hombres solos y enfrentados. El masacre sigue corriendo, casi sin sonar de guijas, río estrepitoso en sus cascadas de la Garrapata y Loma de Cabrera. Pasa cauto, como otro haitiano, frente al fortín dominicano. Teme, el río sigue callado, hasta el Atlántico. El insomnio es el presagio de mi enfermedad. Siento venir las fiebres delirantes mientras estoy solo en mi choza, únicamente asistido por Vitín, la sirvienta vieja de juzgado. La fiebre viene. Siento como me voy hacia el fondo de un mar profundo. ¿Hacia dónde? Así debe ser la muerte. Un viaje a la profundidad, hasta perder el sentido, hasta ser una cosa más, como una ancla desprendida del barco en medio del océano. Sigo bajando hacia las profundidades. ¿Dónde estoy? Al cabo he despertado semilucido. Pongo la mano en el catre en que duermo. Veo el mosquitero. Veo la cara bondadosa de la aldeana que me sirve una tisana. Magistrado, usted hablaba de muchas cosas, como de guerra con haitianos. Reconozco entonces que ha sido un sueño delirante, en el que he visto el pasado, como en cinta cinematográfica. Bien, a modo de conclusión, Capdevila afirma: la novela se despliega como una amplia alegoría cuya fuerza de vocación descansa sobre una potente dinámica y una coherencia interna que no deja nada de lado. Todos los personajes, con sus diferentes representaciones, vienen a confundirse en un movimiento general que hace surgir el espectáculo de la patria lastimada y humillada. Esta cohesión de los elementos constitutivos de la novela responde a una coherencia externa. La ambición lograda, a nuestro parecer, de Freddy Prestor Castillo era captar el sentido y el alcance de los acontecimientos que afligían al país. Así es como su obra, trascendiendo lo local y lo contingente, se convierte en grito de alarma y de denuncia universal. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.